todos. Bienvenidos para que tomen asiento los que están ahí atrás parados. Carlos, ya. Bienvenidos en particular a los alumnos que están ahí atrás, a los alumnos de la FEN, a los alumnos de Incuba, a las personas del ecosistema emprendedor nacional que vinieron hoy día, a nuestros principales invitados del ecosistema de Startup Chile y también a las autoridades que se encuentran hoy día presentes. Vamos a dar inicio a este seminario que hemos llamado Startup Chile, una política de Estado. La verdad es que estamos muy orgullosos de poder presentar esto hoy acá, particularmente porque sabemos que Startup Chile ha impactado un montón en el ecosistema emprendedor nacional e incluso en el ecosistema emprendedor internacional. Y la verdad es que para la UDD tenerlos acá, estar en este momento, de hecho les decía ahí a la Rocío, a la Javiera, a la Ángeles, qué rico estar acá, es un gran momento y particularmente porque desde la UDE el sello principal es el emprendimiento. Y creemos firmemente de que la formación emprendedora es algo fundamental en parte del desarrollo de los futuros profesionales. Así que nada, hoy día vamos a dar inicio a este seminario que va a partir con un conversatorio. Primero también la Javiera va a presentar y ese conversatorio tiene a 3 exgerentes destacados de Startup Chile y también a quien lo lidera hoy. Y para partir, sí quiero invitar a la Javiera que pase. La Javiera nos va a presentar, un fuerte aplauso. Y bueno, ella nos va a mostrar cómo Startup Chile ha impactado hasta hoy en 15 años. Se están cumpliendo 15 años desde su formación, así que ahí ella nos va a ir contando. A Javiera. Pequeños problemas técnicos, ahí sí funcionó. Un segundito, estamos buscando el clicker y con eso ya, ¿no? O si no podemos ir, yo les voy avisando y se va cambiando, como quieran. Bueno, mientras tanto ya me presentaron, soy Javiera, soy gerente de Startup Chile. La verdad que estamos felices de estar aquí con parte del equipo actual de Startup Chile para darles un pequeño contexto que va a servir de contexto para este panel. Entonces, aquí, ¿hay alguien que no conozca Startup Chile? ¿No? ¿Todos lo conocen? Ya, eso es una buena noticia. Tenemos unos zappers por ahí también. Muy bien, me encanta verlos por acá. Así que les vamos a dar ese mismo era. Muy bien, muchas gracias. Este pequeño contexto sobre Startup Chile. Vamos a ver. No. Ah, ah. Ahí. O sí, o te voy avisando. Sí, ya. Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente slide. Quiero contarles quiénes somos. Contarles un poquito sobre nosotros y nada, solo para contextualizar este panel y esta conversación que vamos a tener ahora de cara a los 15 años. ¿Cómo se llama el panel? Por supuesto, ya pusimos en contexto. Startup Chile este año cumple 15 años, un quinceañero más en este mundo de las políticas públicas. Y para poder entender realmente Startup Chile tenemos que remontarnos a los orígenes. Y los orígenes vienen, por supuesto, el año 2010, que, como todos saben, fue un año muy particular en Chile porque existía una crisis económica y social muy grande. Por dos razones. Primero, había una crisis realmente global, la crisis subprime que estaba pegando al mundo entero, pero ¿qué más pasó en Chile el 2010? Exactamente, el terremoto, más, que es uno de los más fuertes de toda la historia. Entonces, claramente nuestro país estaba inmerso en un contexto de crisis más o menos. Y surgen distintas políticas, tanto públicas como iniciativas privadas, y una parte específica del gobierno de la época dice, bueno, pasemos las fronteras de Chile, miremos qué está pasando en otras partes del mundo donde también hay un contexto de crisis y cómo está funcionando en otros países. Y empiezan a surgir estos polos que empiezan a llamar la atención, como es el caso de Silicon Valley y de Singapur,
Y empiezan también a surgir estos logos que hoy día todos conocemos, pero que en ese momento estaban recién empezando a aparecer y a surgir, que estaban cambiando las reglas del juego y que estaban realmente irrumpiendo industrias a través de la tecnología. Y nosotros en Chile, como sabemos, nuestra fuente principal era la minería, la vinicultura y la salmonicultura, y teníamos una necesidad importante de generar, sofisticar y diversificar nuestra matriz económica. Entonces, es en este contexto que dijimos, bueno, como país, soñemos. Soñemos que a través de los emprendedores vamos a poder generar un cambio, vamos a poder volver a surgir como país y finalmente estos emprendedores que están usando la tecnología para resolver problemas de personas y de industria van a poder generar un cambio en nuestro país. Y es así como este año 2010 el Ministerio de Economía a través de la Corfo crea Startup Chile, naciendo así la primera aceleradora pública del mundo. Entonces se da este experimento súper loco chileno, donde se junta el mundo de las aceleradoras, que es ágil, rápido, que tiene ciertas reglas, con el mundo público, que muchas veces puede verse casi como contrapuesto a lo que es el mundo de las aceleradoras. Pero fue un experimento que funcionó, que lleva ya 15 años, les voy a contar ahí un poquito de los números que hemos tenido en este tiempo, y que además fue replicado en distintos países del mundo por lo interesante que fue, por el impacto que realmente generó en el país y en el ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros atraemos y aceleramos startups para que alcancen gran impacto, o sea, para que lleguen además de un punto A un punto B en sus emprendimientos lo más rápido posible. Apoyamos emprendimientos de base tecnológica, o sea, que tengan la tecnología en el corazón, en el centro de su propuesta de valor, emprendimientos que sean innovadores, que se diferencien de la competencia, que de la mano de la tecnología sean escalables y, muy importante, que busquen generar impacto en Chile, o sea, emprendimientos que vean un mercado interesante en Chile, que vean un fit con el mercado chileno y que quieran hacer negocios, tener clientes, generar empleo, etc. Y aquí hay un par de declaraciones que siempre hacemos. No nos importa de dónde vengan los emprendedores, sino que nos importa a dónde van y lo que quieren lograr. Porque eso es lo que buscamos en los emprendedores. Buscamos además que exista diversidad. Vemos el valor cuando se juntan personas de distintas culturas, de distintos países, que están desarrollando tecnologías distintas en distintas industrias. Ahí es donde se genera realmente el valor, en esa mezcla y en esa interacción. Entonces somos totalmente agnósticos respecto a industria, tenemos en el portafolio de todo un poco representado y además agnósticos en términos de nacionalidad. Ya les voy a contar un poquito también qué países están representados. ¿Cómo apoyamos a las startups? A través de programas de aceleración que hoy día se llaman Build, Ignite y Growth, que en conjunto se llaman BIG. ¿Ya? Estos son los 3 programas que van a depender de la etapa de desarrollo de la startup. Entonces tenemos el programa Build para startups en fase concepto y con hasta un año desde que empiezan las operaciones comerciales. El caso de Ignite para startups que tienen al menos un prototipo funcional, un MVP, y hasta 3 años desde que empiezan a operar. Y finalmente el programa Growth, que es para startups que ya están en etapa de escalamiento, que tienen al menos 80 millones de pesos de venta y hasta 800 millones de pesos de venta. Y aquí transversalmente los apoyamos con programas de aceleración que van entre 4 y 8 meses, donde entregamos financiamiento público, libre de participación, equity free 100%, que va entre los 15 millones de pesos y hasta los 75 millones de pesos para growth y, por supuesto, conexión con distintas redes corporativas, internacionales, de acceso a financiamiento, mentores, expertos, entre otros. Y sabemos que existe una brecha en nuestro ecosistema, una brecha respecto a las mujeres que están emprendiendo en tecnología, que están desarrollando soluciones en tecnología, y es en esa línea que tenemos esta iniciativa transversal a nuestros 3 programas llamada Female Founder Factor, donde buscamos principalmente, por un lado, dar vitrina a las fundadoras, a estas mujeres que están emprendiendo en tecnología o que están en distintas veredas del ecosistema generando impacto en nuestro país, y también generar comunidad entre las emprendedoras que están en estas distintas etapas de desarrollo. Y además tenemos algunas acciones específicas según nuestros distintos programas. Por un lado, al menos el 50% de las startups que ingresan a Build, el primer programa, tienen que ser lideradas por mujeres. Y respecto del programa Ignite y Growth, Corfo entrega un cofinanciamiento mayor a las startups lideradas por mujeres, porque aquí se reconoce que no solo existe una brecha en torno a la creación de emprendimientos por mujeres, sino que además las startups lideradas por mujeres también les cuesta más levantar capital. Ahora les quiero contar un poquito, brevemente, del impacto que ha tenido esta política en estos 15 años, y para eso es importante que sepamos cuánto el Estado de Chile ha invertido en esta política. Aquí podemos ver
Se ha invertido en estos 15 años $100 millones. Ya sabemos, es un número grande que equivale a cerca de 66.000 MacBook Airs. O sea, es un financiamiento bastante importante, pero quiero mostrarles lo que hemos hecho durante estos 15 años con este financiamiento. Esto se traduce en más de 3.000 startups apoyadas, que son más de 6.000 emprendedores. Y aquí lo que les comentaba de que somos agnósticos en términos de países, más de 98 países están representados en nuestro portafolio. Y esto equivale al 50% de los países del mundo. O sea, de verdad que esta es una de las políticas que ha atraído a la mitad del mundo a Chile directamente. Y aquí queremos darle algunos ejemplos, porque lo más importante son los emprendedores y finalmente las caras que están detrás de estos números. Y aquí tenemos a Anastasia. Ella llegó el año 2016 a Chile desde Rusia con su emprendimiento, que es un helado alto en probióticos que reduce hasta en un 75% alergias y otras enfermedades crónicas. Y sigue en Chile, fue mamá en Chile, o sea, ya está 100% establecida aquí. Y adicionalmente acaba de cerrar un negocio grandote con Cencosud. Esta es la valorización de nuestro portafolio, que además contempla a 4 unicornios, 2 chilenos, 1 brasilero y 1 español. Y dentro de los unicornios chilenos podemos destacar aquí a Notco, que el año 2016 pasa por Startup Chile, esta foodtech que usa inteligencia artificial para crear productos plant-based. Son más de 36.000 empleos los que han generado a nivel internacional nuestras startups, o sea, a lo largo de todo el mundo. Y aquí un caso que nos gustaría destacar es el caso de Book, una startup que de la mano de Jaime Arrieta pasó el año 2018 por Startup Chile con 10 trabajadores y hoy día tienen más de 1.200 trabajadores. O sea, es un caso de generación de empleo importante y agregación de valor a nuestro país. Respecto a la tasa de supervivencia de las startups, sabemos que ronda por ahí por el 10%, en el caso de Startup Chile es más del 50%, y aquí un caso que nos gustaría destacar es el caso de Comal, de Lab4U, que pasó por Startup Chile el año que nace Lab4U, 2013, que ya lleva más de 10 años democratizando la ciencia en los colegios a través de un software que transforma los distintos sensores que tienen los celulares en laboratorios de bolsillo para que sean usados en los colegios. Y aquí podemos verla en la visita presidencial a India también. Respecto al capital que han levantado nuestras startups, equivale a más de 20 veces lo que se ha invertido, lo que el Estado de Chile invirtió en esta política pública. Y aquí tenemos algunos casos muy destacables, como es el caso de Toku, Retorna, Bambi, Goodmilk, que han levantado recientemente rondas de capital muy interesantes. Y por supuesto, están vendiendo en el mundo, están vendiendo en Chile, y específicamente y solo en Chile han vendido 7 veces lo que se ha invertido la política pública en Chile. Y aquí tenemos el caso de las hermanas de QCard, que tienen un software para el retail. Y esto es también un número que nos gusta mucho destacar, que es cuánto han pagado en impuestos. Y lo que estas startups han pagado en impuestos en Chile equivale a 1,4 veces lo que el Estado invirtió en esta política. O sea, hay un retorno directo de 1,4 veces lo invertido. Ese era un pequeño resumen de nuestros 15 años, ahora ya darle un poquito paso al panel, pero antes de terminar, no quiero irme sin decirles que vamos a abrir convocatoria mañana. Se abre la convocatoria para Big 10, Build, Ignite y Growth generación número 10, así que ahí les dejo el QR. Si es que tienen una startup, conocen a alguien que tiene una startup, por favor, ingresen, revisen, van a ver las bases, los detalles de los programas, webinars, informativos, entre otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera, tremenda presentación. Aparecieron ahí alumnis UDE también dentro de los emprendedores, siempre orgulloso de eso. Y bueno, ahora te invito a que te quedes, quieres tomar asiento y ya está lista ahí para sentarse. Y también quiero invitar, ahora vamos a comenzar con el conversatorio, así que invito primero a Joaquín Lavín, director del Instituto del Emprendimiento de la FEN, junto a sus invitados, a Rocío Fonseca, a Ángeles Romo y a Horacio Melo, a tomar asiento para que podamos comenzar con el panel. Ahora. Bueno, oye, primero, gracias por venir, gracias a ustedes también por asistir. Eh, es un honor tener aquí a 4 gerentes de Startup Chile, algunos haciendo un sacrificio especial, porque Rocío viene de Concepción, Horacio, tú vienes de Puerto Mono, de Puerto Vara. Yo, antes de iniciar el conversatorio, solamente decir que
el título de este seminario es importante porque dice 15 años de una política de Estado. ¿Ah? Y una política de Estado es una política que involucra a Chile entero y que la empujan todos los gobiernos, independientemente de su signo. Y eso es muy valioso. Y ojalá en Chile hubiera más políticas de Estado, pero esta ha sido una que ha sido impulsada por sucesivos gobiernos durante ya 15 años. Entonces yo quiero partir, voy a exceptuar a Javiera de esta primera pregunta, por preguntarle muy brevemente que se presenten primero, que se presenten, y segundo que digan en qué periodo fueron directores de Startup Chile y cómo los impactó a ustedes Startup Chile. Y después prepárense para la segunda pregunta, que íbamos a elegir las 3 startups que a ustedes más les han impresionado en su pasada por Startup Chile, independientemente que fue cuando ustedes fueron directores o no. Javier algo adelantó con lo que mostró, pero no sé si va a decir lo mismo. Pero partamos por Horacio. ¿Funciona? Sí. Primero agradecer la invitación, muy entretenido participar en este tipo de instancias. Yo soy Horacio Melo, soy ingeniero comercial de la UDD de Concepción. Em, em, Fui el segundo director ejecutivo de Startup Chile. En esa época nos inventamos un cargo, después puedo contar un poquito más de que nos creíamos en startup dentro del Estado, que es algo medio complejo, pero que en alguna medida funcionó. Gracias al apoyo como personas como Hernán Cheire, que nos ponía ahí una barrera grande de burocracia que no pasaba para este lado, pero una cosa bien entretenida. Lo que más me marcó de Startup Chile, yo diría que es como darse cuenta de verdad de la relevancia de la diversidad en el amplio sentido de la palabra y de cómo esa diversidad puede construir mucho valor más no lineal. Yo venía de trabajar en una empresa multinacional gigante que se llama Procter & Gamble, donde hablaba mucho de la diversidad y de la importancia de la diversidad, pero acá era una diversidad que uno en verdad tocaba, como abrir una puerta y que hubieran emprendedores de India o de Sri Lanka o de cualquier otro lugar del mundo, como que hace una diferencia bien grande. ¿Algo más hay que decir? ¿Fuiste director de cuándo a cuándo? De cuándo a cuándo. Yo fui de principio del 2011 o mediados del 2011 hasta mediados de 2014. ¿Y se dice director o gerente? Es que ahí era director ejecutivo, ahora creo que es gerente, sí, pero es lo mismo, a cargo de Startup Chile. Rocío. Hola a todos. Rocío Fonseca, tuve el honor de liderar Startup Chile entre el 2015 y el 2018. Yo soy ingeniera en biotecnología, no soy de Concepción, soy casada con penquista, pero trabajo mucho en Conce. Y, y toda mi vida yo he trabajado en innovación y en emprendimiento, pero echando más atrás el tema por temas de movilidad social. Y conecté con ese propósito. Yo estaba en Estados Unidos, estaba haciendo mi magíster en MIT, después me fui a Silicon Valley y me arranqué de Chile un poco porque no encontraba pega en ninguna parte. Y a cada rato me preguntaban quién eran mis papás y a qué colegio había ido, y eso me molestaba bastante después de como 15 años de experiencia laboral, tengo 45. Y llega esta oportunidad de postular al cargo y postulé al tiro, porque quería algo que conectara con la diversidad, pero en todo sentido, más allá de conectarse con diferentes países, es también creer que podemos generar movilidad social a través de la innovación y el emprendimiento. Y ahí llegué con Bachelet 2, me tocó. Inti Núñez estaba de gerente de emprendimiento en esa época. Penquista, sí, Concepción, ahí estamos por todas partes. Y de verdad agradecida, y lo que me dejó fue la libertad de también crecer como una startup. No teníamos el logo Corfo abajo, por si acá. Y que se nos permitió constantemente creer en lo que estábamos haciendo. Y ahí una pequeña salvedad, Javi, no partimos como aceleradora, partió como un programa de atracción de talento, y eso lo cambiamos en el 2015. Han habido varios cambios. Entonces, yo creo que la principal lección que a mí me ha dejado Startup Chile es creer que se pueden construir cosas distintas desde la innovación y el emprendimiento, que Chile es un país movido por sus emprendedores, y hoy día más que nunca necesitamos conectar los desafíos que tiene el país con todos ustedes, que son el talento que se tiene que hacer cargo después, que son las nuevas generaciones. Y después, que mis 3 startups favoritas vienen para después. Esa era la otra ronda, ¿no? Ya. Después. Sí. Gracias. Ángel. Bueno, ahí sí.
Primero, gracias Joaquín y Hernán por la invitación. La verdad que es maravilloso estar en esta conversación, no solo recordando el impacto de Startup Chile, sino siempre volviendo a esta universidad de alguna manera. Yo hice hace muchos años clase en el pregrado y después fui directora por un tiempo de la incubadora de negocios de UDD Ventures de esta universidad. Y la verdad que es un orgullo ver cómo la universidad se va consolidando, creciendo, impactando y sobre todo entrando fuertemente en el mundo del emprendimiento, de la innovación, como un componente relevante en la generación de valor en nuestro país. Así que lo primero, gracias por la invitación. Lo segundo, soy María Los Ángeles Romo. Hoy día soy directora de SQM Lithium Ventures, es el Fondo de Capital de Riesgo Corporativo de SQM. Invertimos en un fondo de 40 millones de dólares, invertimos en las verticales de litio, agua, electromovilidad o la verdad a lo largo de toda la cadena de valor de la industria del litio, hoy día un mineral tan relevante para la transición energética en la que estamos como mundo inmersos. Partimos de este fondo en diciembre del 2022 y ya llevamos 9 inversiones a la fecha en el mundo, en Chile, pero también en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Reino Unido. Así que muy contenta con lo que hemos hecho ahí. Y yendo un paso atrás, yo pasé por Startup Chile entre los años 19 y 22, en el segundo gobierno del presidente Piñera, justamente cuando logramos que Startup Chile dejara de ser una subgerencia de la gerencia de emprendimiento y se convirtiera en una gerencia propiamente tal. Y la verdad que en el papel parece un detalle, pero habla justamente un poco lo que decía Rocío antes, de cómo la propia política pública se va consolidando y va respondiendo a los requerimientos que el propio mercado te exige. Esto que partió como un programa de atracción de talento, que después fue más bien enfocado a ser una aceleradora de negocios, y finalmente, o en el periodo que estuve yo antes de Javi como gerente, nos enfocamos fuertemente en ordenar la oferta. Ahí fue cuando creamos Build, o Big, Build, Ignite y Growth. Y además creamos el programa que hoy día probablemente muy conocido por varios de ustedes, Scalex, que también fue una política público-privada de la mano de la Bolsa de Comercio de Santiago, entendiendo que el financiamiento era un elemento crítico y crucial para el escalamiento de estas compañías, no solo en Chile, también en el mundo. ¿Qué me trae o qué me trae a la memoria Startup Chile? Yo diría que, bueno, muchas cosas y varias de ellas ya las mencionó Horacio y Rocío, pero para mí diría que hay un elemento que es crítico, que es reconocernos dónde estamos en el mundo. Al final del día, Startup Chile es una increíble experimento, lo dijo la Javi en su presentación, es un increíble experimento y nos permite, desde la jerga más de emprendimiento, hablar de un excelente lugar para pivotear o pilotear o equivocarnos o partir con todo más o menos controlado. Pero a la vez de eso, entender que es el punto de partida, que las empresas en Chile, la verdad que no escalan demasiado porque el mercado chileno es demasiado acotado y Startup Chile nos permite entender que el mercado para cualquier empresa en etapa de escalamiento está mucho más allá de las fronteras de nuestro país y de la frontera de Startup Chile. La lógica de Startup Chile de atraer talento y de lograr que el 70% de los emprendedores que habitan en Startup Chile son globales y solo un 25 o 30% son locales, nos invita a la vez a entender que en esa conexión, en ese network, hay una invitación de mirar el mundo como el mercado real de destino de tu negocio. Y por lo tanto, partir en Chile es un privilegio, mucho más en Startup Chile, pero entender que es el punto de partida para el siguiente estado de escalamiento y desarrollo de tu negocio es parte de lo que probablemente Startup Chile nos deja. Muchas gracias. Oye, ya, ahora entonces, la Javiera dijo que habían pasado 4 unicornios. ¿Ah? Y imagino que son Notco, Betterfly, bueno, Cabify en español, y un brasileño, dijiste tú. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Y de qué es ese? Es una startup que hoy día está trabajando temas de cashback. Entiendo que originalmente tenía un modelo un poquito distinto, pero eso es lo que se está dedicando hoy día, Maricos. Ya. Entonces, yo lo que quiero pedir es que ustedes elijan, más allá de su periodo o no, eh, cuáles son las 3 startups que más les llamaba la atención
en Startup Chile en general, y algunas de ellas que las justifiquen de por qué. Partamos por Horacio. Vamos a seguir el mismo orden o buscar a Javiera más. Es una alegría estar aquí entre puras mujeres, en verdad, porque soy primero. De mi época hay una empresa que se llama Doist, que originalmente se llamaba Todoist, que la historia es muy entretenida porque el fundador es hijo de bosnios que escaparon de la guerra y se fueron a vivir a Dinamarca cuando él era chico. Y en esa época nos costaba atraer talento a Chile, porque no era muy conocido Startup Chile. Y él hizo un software que lo que hace básicamente es un to-do list que ayuda a uno con las tareas que tiene en la semana de trabajo o personales, que está cada vez más sofisticado, pero yo diría que la gracia que tiene es que hoy día tiene más de 50 millones de usuarios y creció haciendo bootstrapping, o sea, creció sin nunca levantar capital. Entonces ahí, no sé si tenemos tiempo, pero es una discusión muy interesante la de medir a las empresas por si son unicornios en base a aumentos de capital o si generan suficientes ingresos de sus usuarios para ser relevantes. Y esta está en el extremo de empresas que nunca levantaron capital, por lo tanto nunca va a caer en la categoría de unicornio o es muy difícil porque no hay cómo valorizarla, pero que tiene 50 millones de usuarios activos y probablemente un estado de resultados que cada uno de nosotros quisiera. Esa es la primera. La segunda, Book, que yo tenía la duda si era Startup Chile o no. Siempre hemos tenido la dificultad de que las startups que pasan por Startup Chile orgullosamente digan que son parte de Startup Chile. Algunos en el camino, no sé si se les olvida, pero como que lo dejan de decir. Book yo creo que ha hecho un muy buen trabajo como en crear plataformas de recursos humanos en Chile, algo que era habitual en Estados Unidos y que en Chile costó que entrara. Hoy día como que ya definitivamente hay un cambio relevante. Y la tercera, que es menos conocida porque son más software B2B, Health Atom, que es una empresa que tiene dos o tres empresas distintas. Una se llama Dentalink, que básicamente lo que hacen es software para facilitar la relación entre paciente y doctor o dentista o lo que sea, que también es de chileno muy talentoso y que ha crecido muy fuerte en los últimos años. Muchas gracias. Rocío. Yo tengo tres. En general, a mí me gustan las startups que son fome, como que no aparecen mucho en la prensa, pero también ahí comulgo con Horacio. A mí me gustan las empresas que facturan, que les va bien. De hecho, me acordé que en una época en Startup Chile teníamos de sponsor a Toro de Piedra y para hacerle que nos avivaba las noches cuando hacíamos los demo day. Y, y empezamos a decir que nos gustaban las empresas toros, por honor a Toro de Piedra, porque eran empresas sólidas, robustas y que se pagaban solo los sueldos y que tenían buena rentabilidad. Eh, entonces me gusta mucho esa empresa y ahí quiero destacar tres. La primera es Fractal. Fractal se va a las industrias lo más fome que se puedan imaginar, a los tarros añejos y con IoT, y ahora obviamente están trabajando en inteligencia artificial, digitalizan todo, predicen falla, entonces le ahorran una cantidad de plata a las empresas increíble. Ellos han levantado muy poca plata, de hecho ahora tienen una ronda abierta por 20 millones, pero ya son 500 trabajadores, están como en 10 países distintos, ¿verdad? Es un orgullo. También colombianos, venezolanos, llegaron sin ni uno a Chile con las puras ganas y el cerebro a hacer este negocio, así que de verdad muy agradecidas de ellos y de la potencia que tienen. El segundo es Simply Road. Simply Road también, rutas, logística, chilenos haciendo bootstrapping, han levantado un poco de plata, pero ese no es el norte, me encantan, resuelven problemas súper reales. Y mi tercera favorita, esa fue el honor, la última generación que yo pude aprobar, empresas lideradas por mujeres, son dos hermanas, la Natalia y la Cata Garrido, Liva Company, empresa de probiótico, también. Yo cuando estaba armando mi fondo de inversión les queríamos meter plata y me decían, no necesitamos tu dinero. Me encanta cuando me dicen eso. Eh, y, y hoy día están escalando en venta, les está yendo increíble, de verdad me encantaría tener esa cuenta corriente, pero por lo que más me gustan es que tuvieron también la apertura de conectarse con las universidades y se asociaron con una profe de la Universidad de Concepción, voy a que es que es una profe que estudió un probiótico que trata el Helicobacter pylori, que es una de las principales causales del cáncer gástrico en el mundo. Y salieron y se transfirió la tecnología y hoy día ellas venden ese probiótico. Entonces, bueno, son mujeres, son power y yo soy biotech, entonces obviamente mi empresa regalona tenía que ser de biotecnología. Muchas gracias, Rocío. Ángeles, tus tres favoritas. Oye, bueno, yo creo que voy a ir en 5 segundos a las favoritas, pero me parece interesante
desmitificar un poco el por qué las empresas tienden a ser favoritas o no. A propósito del levantamiento de capital y a propósito de ser o no ser unicornio. Y puede ser porque las que había elegido fueron unicornio en algún momento, pero no las elegí por eso. Y lo que quiero decir finalmente es que, en definitiva, las empresas cuando surgen en Startup Chile o en cualquier aceleradora o centro de desarrollo de negocios, finalmente lo que están buscando es resolver una problemática en el mercado que es un dolor grande y en crecimiento. Eso es lo primero que es importante entender. Lo siguiente es que para escalar, habitualmente las empresas requieren financiamiento, no es una cosa de que suena bien o suena mal. Cuando las empresas quieren efectivamente ir más allá de las fronteras, incluso pivotear o pilotear, requieren financiamiento, sobre todo cuando no tienen un subsidio o cuando no tienen sucesivos subsidios. El hecho de tener sucesivos subsidios no quiere decir si está bien o está mal, pero determina un tipo de empresa que no necesariamente va por el lado del escalamiento tan acelerado. Entonces, es importante entender cuál es el tipo de empresa que tú quieres construir como emprendedor. Y lo tercero es llegar a ser unicornio, cualquiera de estas definiciones que hoy día están tan conocidas, como finalmente un resultado de haber hecho muchas cosas bien y muchas cosas mal. Muchas de las empresas que llegaron a ser unicornio fracasaron en el camino y muchas que llegaron a ser unicornio fracasaron después de ser unicornio. Entonces, ser unicornio o no ser unicornio, llegar a ser un valuation del valor cualquiera, no tiene mucho que ver, sino el resultado que logras por el hecho de escalar y transitar y resolver esta problemática, que es una problemática muchas veces grande. Habiendo dicho eso, mis tres primeras o preferidas sí fueron unicornio en algún momento. La primera, y no tengo que explicar mucho porque probablemente no solo las conocen, sino también las usan, muchas de ellas. La primera, Not Company. Y me encanta Not Company, no voy a explicar lo que hace porque me imagino que todos ustedes son súper usuarios de Not Company. Me encanta Not Company por lo disruptivo que es en la lógica del escalamiento. Cuando fueron identificados como la competencia de los lecheros, y muchos de ustedes probablemente saben que los lecheros les pusieron una demanda por competencia desleal a propósito de no leche, not milk. ¿Qué hizo Not Company? Dijo, yo no soy leche, eso es lo primero que dicen, pero a propósito de la tecnología fueron capaces de pivotear y saltar a otra industria. Y a propósito no solo de la tecnología, sino de la capacidad de pivotear el modelo de negocio. Si ellos hubieran tenido una fábrica en Macul, que la tienen para hacer pruebas, si hubieran sido una fábrica que produce Not Company o Not Milk, no habrían sido capaces de saltar al pollo y después a las barritas y después a todo lo que saltaron. Aún así, identificaron que la liviandad del modelo de negocio les permitía estar en Nueva York y tener un acuerdo con, por ejemplo, Starbucks, para poder distribuir y crecer o escalar rápidamente. Entonces, la capacidad de pivotear en producto, pero no solo en producto a propósito de la tecnología, sino a través de la tecnología en modelo de negocio, es lo que les permite escalar, levantar financiamiento, llegar a distintos mercados y convertirse en un unicornio. Otro caso interesante que va bastante en la línea es Betterfly. Betterfly también partió como un negocio que no tiene nada que ver con lo que el negocio que es actualmente. En el negocio original, ellos lo que hacían eran campañas que estaban muy asociadas a la vida saludable, pero había un negocio B2B donde había una marca tipo Nestlé que pagaba por efectivamente la gente corriera, gastara calorías y alguien hacía la trilogía de entregar el producto en una comunidad vulnerable. Finalmente, ese negocio cambió porque no tenía la capacidad de escalar, porque era un negocio de me va a matar Eduardo la Mayora, pero era un negocio de auspicio, era un negocio que estaba mucho más vinculado a la capacidad de auspiciar una campaña y se movieron al negocio de la salud. Ahora, como el negocio de la salud, se vincularon con MedLife y con otras grandes aseguradoras porque las aseguradoras entendieron que en la medida que tú tenías una mejor calidad de vida, eras una persona más segura y por lo tanto más propensa a tener un seguro de vida más barato. Democratizaron el acceso al seguro de vida de las personas. El negocio no es de Betterfly, el negocio es de las aseguradoras o las compañías de seguro, que democratizaron el acceso a tener un plan reducido. ¿Qué hizo Betterfly para escalar? Compró empresas en el mundo, principalmente en Brasil. ¿Y qué pasó? Se convirtió en un unicornio, levantó un montón de plata en todo el mundo, hasta Federer entró en la ronda, no, se fue, no, pero todo el mundo entró en la ronda. ¿Qué pasó? No fue capaz de adaptar un negocio de crecimiento global
para poder administrarlo. ¿Y qué pasó en eso? Dejó de ser unicornio porque quebró la compañía o se desarmó la compañía como esperaba que escalara. Entonces llegó a ser unicornio, dejó de ser unicornio. Y hoy día se está rearmando y está tratando de volver a armarse como una empresa de alto impacto. Y la tercera es Book, que me encanta Book. Esta no es unicornio, pero está a esto de serlo. Si ustedes me preguntan a mí, va a ser unicornio en el próximo periodo. No por la capacidad de levantar financiamiento, aunque han sido capaces de levantar financiamiento, llevan en una serie B en muy corto tiempo, pero sobre todo porque son capaces de resolver una problemática que nos duele a todos, que es la calidad de vida vinculada al trabajo, que es donde estamos todos en el día a día. Esa compañía va a crecer porque responde a un dolor de mercado a nivel local, pero sobre todo a nivel global, que crece en el día a día. Las personas, el talento, el recurso humano, es un dolor de cualquier compañía que hoy día se trate o quiera ser una compañía moderna. Y ellos resuelven ese problema. Gracias. Book tiene 2 votos, por lo que veo, ¿no? Todos los demás tienen 1. No sé si quién está llevando la cuenta, pero así me parece. Javiera, tus 3 favoritas. Sí, por mi parte, bueno, me hicieron un poco fácil el trabajo, me dijeron varias que hubiese destacado también, así que voy a destacar algunas distintas. Primero me gustaría destacar a Toku. Toku es una startup liderada por 2 mujeres chilenas, que lo interesante aquí es que quedaron en lista de espera para el programa TSF, que era un programa que tenía foco exclusivamente en fundadora, y la lista de espera corrió y entraron al programa, y la verdad que fuera de lo bien que aprovecharon el programa, lo increíble que se movieron, cómo se conectaron con mentores. Ellas posteriormente pasaron por YC, crecieron el equipo, levantaron recientemente una ronda de capital de un poco más de $9 millones. Entonces, la verdad que creo que es una startup interesante a destacar, sobre todo por ese paso, el decir cómo estuvieron ahí al borde de no ser parte de nuestro portafolio y finalmente por esas cosas de la vida entraron y hoy día son los casos que también destacamos. Por otro lado, me gustaría destacar una startup que, bueno, que también pasó por TSF, que se llama The Leaf Green Company. The Leaf Green Co. Recientemente cambió de nombre, tuvo un pequeño pivote, pero es una startup que es interesante por distintas cosas. Parte con unos productos de belleza, así como unas cremas, que eran pasta de dientes, claro, eran 100% en base plant-based. Me acuerdo que en el como comercial que hacía en esa época se echaba la crema en la cara y después se la comía. Tenía así como ese era el foco, en el fondo, que era tan natural que te la podías comer. Finalmente tiene un pivote importante, pasó también por desarrollar productos plant-based que se basaban en que fueran sanos, saludables, que alimentaran, y finalmente ahora están full enfocados en un tema de algoritmo, en el fondo, para la industria alimentaria, pero lo interesante es no solo estos pivotes y estos cambios que tuvieron y cómo fueron aprendiendo al final de sus clientes, sino que también el hecho de que estuvieron en Chile, tuvieron la fábrica en San Fernando durante muchos años. O sea, es también un caso de decir, bueno, atrajimos este talento que se quedó acá, que generó empleo, que generó valor, y que finalmente durante muchos años estuvo también generando eso acá desde nuestro país, desde India en el fondo a nuestro país. Así que ese es el segundo caso que me gustaría destacar. Y el tercer caso, o sea, tengo un empate entre dos, así que rápidamente voy a decirlo. El cuarto muy cortito. El caso de Procer Technologies, estas son 2 argentinas. Procer Technologies es una startup que pasó por Huella, un programa que duró como 3 generaciones, hace un tiempo atrás, que tenía foco de triple impacto. Y lo que hacen ellos es una mezcla entre hardware y software, que lo que hace es el foco principal es la inclusión de personas no videntes en el mundo universitario y en el mundo laboral. Entonces, la verdad que es bien impactante lo que hacen. Llegan años después, ahora ingresaron en esta generación al programa Growth, vendiendo ya $700.000, o sea, ya finalmente en otra etapa de su desarrollo, y es bien impresionante el impacto que generan las personas. Entonces, para mí hay destacables desde ese lado. Y muy cortito, Giraffe Bio, que es una startup que es argentina también, que entró ahora a Ignite 9, a esta generación, que usa biomoléculas para la extracción eficiente y sustentable de litio y cobre. Así que hay un guiño también para SQM por ese lado. Gracias, Javiera. Creo que han salido hartas startups muy interesantes, sean unicornios o no. Eh, ¿Cuál es la nomenclatura? ¿Los toros cuáles son entonces? Tú dijiste los toros. Yo hablo de toros. Y también me gusta el toro de pie. Sí. Oye, ahora yo quiero preguntarle así muy, muy breve, una pregunta clásica, yo sé, pero que me la contesten ustedes con la experiencia de Startup Chile. Siempre se dice, ¿qué es más importante? ¿La idea, la plata o el equipo? ¿Ah? Porque en el fondo dice la idea, pero
de repente la idea no vale nada porque después esta idea cambió y ahora es otra, o la plata, pero después se la consiguen, o el equipo, pero ¿qué es lo más importante así en esencia? Horacio. Responder esa pregunta de una manera cliché, pero la ejecución hace toda la diferencia. O sea, a mí siempre como que me cuestionaba y me encantaría hacer el ejercicio de a dos equipos buenos, darle la misma idea y tengo la certeza de que terminan en ejecuciones diferentes. Entonces yo diría que dentro de mi presentación yo no dije que hoy día tengo una empresa hace 11 años que se llama Solarity, que vendemos energía limpia a empresas principalmente. Y yo diría que emprender, y mucha gente lo dice, es muy complejo. Como si yo pudiera hacer una metáfora, es que uno va contra la corriente remando, 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 y si dejáis de remar un segundo, vais a perder los 10 metros que hay avanzado en un año en media hora. Entonces, yo diría que es la combinación de las anteriores, pero con mucho foco en ejecución y muchísimo esfuerzo. O sea, al final es más una cosa de esfuerzo, ejecución, lo que deja totalmente en segunda línea la idea, que obviamente que hay ideas que van a funcionar y otras que no, y uno podría profundizar en que tiene que resolver un problema, como dijo la Ángeles antes, ¿cachai? Como que es todo importante, pero asumiendo que uno eligió bien la idea, y como eligió bien la idea, va a tener acceso a capital, y es un equipo bueno que la puede ejecutar bien, después de esa primera capa que es como muy al principio, todo lo demás para mí es ejecución y esfuerzo. Rocío. Yo complementando la ejecución, creo que depende del ciclo de vida, porque si están partiendo, el equipo es súper importante. O sea, ahí se ve todo. Pero una vez que ya están grandes, que están consolidados, no sé si se han dado cuenta, hasta en el diario de repente dice, oye, el founder se va, el CEO se va porque entró en otra etapa a la empresa en donde se necesitan habilidades distintas. Entonces, yo creo que la necesidad va cambiando a medida que tu empresa al final del día va creciendo. La plata siempre es importante, pero genérenla ustedes, chiquillos. O sea, está bien levantar plata, pero la mejor demostración de que un negocio funciona es que el mercado responda comprándoles el producto o el servicio. Oye, solo les quiero comentar, antes de ir a la pregunta de fondo, que emprender es, bueno, lo dijo Horacio, emprender es muy difícil, muy difícil, muy difícil, de verdad. El 51% de las empresas o de los emprendedores que emprenden fracasan. Y para ser todavía más crítico, en el mundo, 1 de cada 10 empresas realmente es exitosa al año 3. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo más importante y diste 3 alternativas, yo te diría la perseverancia y la capacidad de crear, medir, aprender. Y en esta trilogía, no es mía, es de Eric Ries, leanse el libro de Lean Startup, crear es ser capaz de pivotear respecto a lo que el mercado te dice que requiere para que tú resuelvas. Mídelo, crear, medir, mídelo con unidades económicas o units economics o tableros de control para poder justamente alinear a lo que el mercado espera de ti y aprender, porque en todas esas pruebas, esos pivots, vas a fracasar y ojalá fracasemos en la lógica de alinear para lograr el éxito que el mercado espera en la resolución tuya de un problema grande y en crecimiento. Entonces, crear, medir y aprender. Y para mí lo más importante es la perseverancia de los fundadores detrás. Si no hay un buen fundador detrás, finalmente no puedes pivotear, no puedes crear, no puedes medir, no puedes aprender y por lo tanto es difícil mantener. Pero la perseverancia para mí es lo todo. Gracias. Javiera, ¿te gustaría a ti contestar esa pregunta también? Sí, absolutamente. O sea, nosotros cuando pensamos en el proceso de selección de Startup Chile, nosotros por supuesto medimos el problema, que lo tengan bien identificado, el mercado en el que está inserto, la solución, la innovación asociada, medimos la validación o la atracción que han tenido, o sea, son todas esas cosas que nosotros evaluamos, pero por supuesto yo también ahí me quedo con el equipo, estando súper de acuerdo igual con Rocío, que varía un poco según las etapas de desarrollo. Nosotros, el equipo es finalmente lo que hace la diferencia, todo está en la ejecución. Las ideas, son pocas las startups que uno ve que llegan cuando llegan en etapas más iniciales que finalmente empiezan a crecer y escalar con exactamente la misma idea. En general, cambian, se transforman, pivotean, aprenden y van
moviéndose en base a eso. Así que sí, totalmente de acuerdo con que es el equipo, la conexión que tengan con la problemática, con la industria, con los clientes, lo que finalmente, la capacidad de aprender, la capacidad de recibir feedback, o sea, la flexibilidad, todo eso es clave también, y la resiliencia también, como decía Ángeles. Sí. Gracias. Hoy vamos a hacer una última ronda breve, porque ustedes ahora, voy a exceptuar a Javier aquí, ustedes están ahora como en el otro lado del mesón, digamos. Estuvieron en Startup Chile eligiendo startups, cuáles van a estar en esta generación, etcétera. Y ahora tú, Horacio, estás creando o sea, ya la creaste, digamos, y lleva varios años, tu propia startup, digamos. Y en el caso de Rocío y de Ángeles, están en el lado del Venture Capital. Tú en el caso del Corporate Venture Capital, tú con Drey, eh, como eligiendo startups donde poner estos huevitos, digamos, o sea, apostar a que esta le va a ir bien. Entonces, un poco ahora desde el otro lado del mesón, ¿cómo ven ustedes el ecosistema de emprendimiento chileno? En el sentido de que eh, es muy importante, o sea, lo que decía Javier al principio, la nueva idea, la generación de valor, la creación de empleo, todo está en esto, sobre todo en un mundo cada vez más tecnológico, cada vez con más inteligencia artificial, etcétera. Entonces necesitamos, digamos, que eh, el sistema, el ecosistema emprendedor cada vez más tire para arriba, digámoslo así, y genere empresas de valor. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes ahora desde el otro lado? Horacio. Una pregunta. Quiero darme la libertad de una frase muy corta, pero como política pública de Startup Chile, a mí me hubiera encantado, y yo sé que hay dificultades desde el Estado, pero que Startup Chile tomara el 1 o 2% de todas las startups que pasaron por ahí. Me quedo dando vueltas que antes pensábamos esto recurrentemente, cuando la Javiera mostró los números y la valorización de las empresas, sería facilitador de la política pública contar con esos recursos. A la pregunta, yo diría que, bueno, ya lo comenté, que emprender es difícil y toma tiempo. ¿Qué es Solarity? Cuéntanos así rápido. Solarity, como la mayoría de las cosas que parten en Chile, yo diría que no es una empresa que inventó algo, es más bien una adaptación de algo que ya estaba funcionando en Estados Unidos y en Europa y en Australia. Y es básicamente, nosotros, al final, el gran desafío es que las empresas hoy día en general tienen una operación que contamina o que genera externalidades negativas, y nosotros vimos que había una oportunidad grande en que parte del consumo eléctrico de las empresas venga de plantas solares instaladas en el mismo lugar donde operan. Eso se conoce en el mundo como generación distribuida, así que es generar energía en el mismo lugar donde se consume. Eh, y la segunda barrera es que las empresas, como todas las empresas, tienen recursos escasos y no hay mejor manera de reinvertir las ganancias en la razón por la que la empresa fue creada. Por lo tanto, todas estas inversiones como un poco de segunda mano quedan fuera y las empresas no las quieren hacer. Entonces ahí nosotros vinimos con un modelo que es instalar plantas solares en la operación de nuestros clientes, pero nosotros siendo dueños de la planta solar, por lo tanto sin ningún tipo de inversión por parte del cliente, y lo que hacemos es que eh, le cobramos por esa energía limpia más barato que lo que paga si es que la energía viene de la red. 11 años después, hoy día operamos más de 190 plantas en Chile y tenemos planes muy agresivos hacia adelante, hasta queremos operar 1000, y también estamos viendo oportunidades en otros países de la región. Volviendo a la pregunta, me puse como play, como automático. Volviendo a la pregunta, yo diría que em, cuando Startup Chile empieza, como que la idea así un poquito más dicha en términos un poco hippie es traigamos emprendedores de todo el mundo para que los chilenos que vivimos, entre comillas, en una isla, nos contagiemos de este espíritu de pensar global. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Da lo mismo, traigámoslo y ahí vemos lo que pasa, y en verdad hubo mucha gente que como que nos dejó un poco como equivocarnos en un piloto chico de 23 startups para ver si ocurría o no ocurría. Y ahí nos dimos cuenta de un montón de cosas que no les voy a dar la lata, pero que estas personas fueran a las universidades, que hubieran emprendedores chilenos o personas que querían emprender en Chile, como que generó un vínculo súper interesante. Em, pero al final del día, yo creo que si uno mira, esto parte del 2010, llevamos 15 años, si uno mira 15 años después, es difícil que atribuirle a Startup Chile y que no. Y voy a poner un ejemplo. Deben haber visto en las noticias que esta semana
hay una empresa que se llama Runway, que es de inteligencia artificial para básicamente hacer películas y en poco tiempo van a lograr que una película se pueda hacer 100% con inteligencia artificial. Hoy día ellos lo ven más como facilitar algunos procesos. Es una empresa que lamentablemente no es chilena, pero 2 de los 3 fundadores son chilenos. Y uno de esos 3 fundadores pasó por Startup Chile. Em, entonces, uno podría tener la discusión filosófica de ¿eso es gracias a Startup Chile o no? Yo diría que Startup Chile aportó más que un granito de arena en que hoy día existe una empresa como Runway que está, en verdad yo creo que no hay empresa chilena que esté más en la frontera del conocimiento hoy día que Runway, porque ellos están inventando modelos predictivos basados en inteligencia artificial que efectivamente están creando cosas que hoy día no existen. Entonces, así como Runway, que está al principio, hay una lista gigante de empresas que pasaron o no pasaron por Startup Chile, pero que yo diría que sí tienen influencia en que desde el 2010 se generó, llamémoslo, un movimiento que empezó a abrazar el emprendimiento de alto potencial. Entonces, eso generó primero el interés de universitarios que en vez de irse a trabajar a Copec, dijeron, ¿y si emprendo? Y en vez de irse a trabajar a LAN, y si emprendo, y hoy día, si uno ve las universidades líderes o sea, sí, las universidades líderes de Chile, antes lo aspiracional era irse a trabajar a una gran corporación chilena, hoy día lo aspiracional es tener su propia startup. Y lo mismo con los inversionistas. Yo tengo una posición un poco más radical, yo creo que el venture capital o el capital de riesgo en general en Chile no va a ser lo suficientemente bueno mientras no sean ex emprendedores los que están a cargo de esos fondos. Y hoy día estamos en un punto intermedio que funciona, pero igual tiene cierta fricción porque eh, no es lo mismo ser inversionista que ser emprendedor. Y yo creo que no hay mejor inversionista que alguien que fue emprendedor. Entonces, como que estamos siguiendo un camino natural, pero para no desviarme mucho del tema, yo creo que Startup Chile no es el único actor, pero sí fue, el Ignite es un muy buen nombre porque sí fue como una llama que aceleró, no creo que haya encendido tampoco, pero aceleró el que más personas quisieran emprender, aceleró el que más personas quisieran ser inversionistas, aceleró que las universidades se preocuparan más de los temas de emprendimiento. Y ahí hago un paréntesis a que mi alma mater, y me consta desde el 2000, que es cuando yo entré a la universidad, hablaba de emprendimiento, 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 y nadie más en Chile hablaba de emprendimiento. Entonces, como que eso hoy día es como que lo damos por sentado, pero en verdad no tengo idea cómo se estudia esto, pero sería buenísimo que alguien que quiera hacer doctorado en temas de emprendimiento estudie como efectivamente el rol y las redes que generó Startup Chile, que facilitaron que hoy día tengamos un ecosistema que está camino a ser un ecosistema muy sano de emprendimiento. Gracias, Horacio. Rocío, y cuenta tú en qué estás ahora también, entonces. Pero espérate que primero voy a seguir en la línea de lo que decía Horacio. Yo es verdad que creo que el emprendimiento y la innovación son como sistemas vivos, dinámicos. Entonces uno no se puede quedar con una foto para siempre del momento. Y es súper bonito hacer memoria, porque de repente nos olvidamos del pasado y que Chile efectivamente haya aprendido con todos los temas de innovación, emprendimiento a nivel global. De verdad, chiquillo, es gracias a Startup Chile. Yo creo que tú estás siendo bien humilde en ese comentario. Hoy día a lo mejor estamos rodeados de aceleradora, incubadora y se pierde esa fuerza, pero en su momento fue una ola que fue muy grande, muy potente y muy reconocida a nivel mundial, muy reconocida. Entonces creo que eso hay que sentirse orgulloso de lo que se creó y que fue Made in Chile para todo el mundo. Y hoy día creo que estamos en un momento en donde los emprendedores están maduros y sí está estudiado, Horacio, pero no el efecto de Startup Chile, que cuando empiezan a madurar los emprendedores y empiezan a invertir en otros emprendedores y hacer sus fondos de inversión, el ecosistema despega. Así que estamos entrando en esta tercera ola que es súper potente, que yo soy muy positiva, siempre mirando el vaso medio lleno. Y ahí lo conecto con lo que estoy ahora, pero sí creo que estamos al debe con las empresas, con los corporativos. Las grandes empresas todavía son muy tradicionales en Chile, les cuesta, se están abriendo sus áreas de corporate venturing, están financiando startups, pero de repente queda hasta en el demo day, de repente ya, y no pasa más de la puerta para adentro. Y en eso estoy ahora, efectivamente, con mis dos socias tenemos una empresa que se llama Drake Ventures, en donde estamos dedicándonos a hacer
corporate venturing, pero de la puerta para adentro. Y nosotros decimos que no somos una consultora, somos una ejecutora porque metemos las manos en el barro y nos ponemos a trabajar directo con los gerentes de finanzas, con los gerentes de operaciones, con el gerente general, realmente a cambiar una organización que es muy tradicional. Y si las organizaciones que mueven el PIB hoy día en Chile no se mueven, no va a pasar nada, chiquillos. Los emprendedores nos va a costar mucho mover el PIB. Teníamos que conectarlos con los dos puntos y ahí yo después de hacerme cargo de Startup Chile me fui a liderar la gerencia de innovación en Corfo, en donde me tocaba mucho ver la ley I+D, ¿cierto? Todos los temas de fondos para que las empresas grandes innovaran. Entonces he tenido el honor de tener estas dos miradas y de trabajar izquierda, derecha, y así, y de ver en el fondo que faltan todavía estos puentes de conexión. Pero de nuevo, estoy súper positiva. Creo que hoy día estamos en un increíble momento. A lo mejor los fondos de inversión están ahí medio guateando por contextos mundiales, pero son ciclos. Así que de verdad estoy positiva y hay que aprender, porque de nuevo somos un ser vivo que si uno lo ve como un humano, estamos entrando, no sé en qué década, depende de la edad que tengan ustedes, pero estamos más maduros, por lo menos ya pasamos los 18. Gracias, Rocío. Oye, Ángela, te pegaron un paro también ahí a las empresas, pero ahora que tú estás en SQM Ventures, se supone que Chile debería ser como campeón mundial del litio, digámoslo así. Entonces, ya, está bien. Entonces, ¿hay startups chilenas metidas en eso o ustedes están invirtiendo en pura startup extranjera? ¿Cómo lo Sí, ven? la pregunta es súper buena y le agradezco a la Rocío también el pase. Yo antes quiero remontarme un poquitito a las reflexiones anteriores también de Horacio. Yo creo que efectivamente Startup Chile fue capaz de generar modelos de rol. Y al final del día, qué importante para el desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento, no solo en Chile, también en el mundo, la capacidad de generar modelos a seguir. Esto no solo en emprendimiento, obviamente ustedes lo ven en fútbol, en tenis, en todos lados. Cuando hay más tenistas, entonces la escuela de tenis también aumenta y etcétera. En emprendimiento pasa más o menos lo mismo. Y está demostrado que efectivamente cuando tú tienes casos de éxito, lo que genera un caso de éxito con un modelo de rol al frente es permitir que otros avancen porque creen en la posibilidad de reflejarse en este modelo de rol y por lo tanto la posibilidad de emprender aumenta. Y eso yo creo que sí lo logró Startup Chile en la lógica de establecer las bases para generar un ecosistema de emprendimiento que ha ido creciendo. Pero habiendo dicho eso y reconociendo el valor de Startup Chile, creo que es importante preocuparse de cuál es el rol que cumple Startup Chile en el tiempo. Cuando tú miras la DIPRES hoy día, el presupuesto asociado a Startup Chile hoy día no es sustancialmente mayor que el del año pasado y el del año pasado es menor al año anterior. Entonces, hay una señal que es medio compleja y no quiero entrar en temas políticos porque no tiene que ver, me imagino, con el gobierno actual. Pero si queremos efectivamente definir que Chile sea un país de emprendedores, donde hay una aceleradora pública que tiene un rol relevante en la agregación de valor al desarrollo económico y social de un país, la idea es un poco contradictoria respecto a cuán importante es desde el punto de vista de la política pública. Y eso se define en los presupuestos asociados en la DIPRE, lo que está aprobado en la DIPRE. Y eso ha ido disminuyendo en el tiempo. Y eso a mí me preocupa si queremos seguir manteniendo justamente este rol a nivel global. La segunda reflexión es que Startup Chile, lo dije antes, es súper interesante cómo se gesta en Chile, pero hoy día emprender va mucho más allá de las fronteras locales. Hoy día, y a propósito de la pandemia, hace unos años atrás, el mundo se liberó y las empresas en Chile compiten con las empresas del mundo. Entonces, estar en Chile, la verdad que es una buena oportunidad para emprender, pero si no entendemos que la carrera es global, la verdad que es muy difícil tener un rol relevante a nivel global y sobre eso yo creo que es sobre lo que nos tenemos que preparar hoy día como ecosistema local. Las empresas compiten con las empresas homólogas en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en el resto del mundo. Y no sé si estamos preparados para eso. Creo que seguimos pensando que estamos en un rincón del mundo, que lo hacemos muy bien en Chile, y lo hacemos muy bien en Chile, pero nos falta conectarnos con la ciencia, la tecnología, nos falta entender que las empresas de base científico-tecnológico se tienen que convertir en empresas de alcance global que resuelvan problemas globales. Eso no está ocurriendo todavía.
¿Pero Y estaría invirtiendo en empresas chilenas o no? nosotros, Sí. no. O sea, y la pregunta es interesante por lo que te acabo de decir, porque efectivamente hay un... Porque el litio es clave en Chile, entonces debería haber Exactamente, muchas startups preocupadas del exactamente. litio, del ¿Y cobre, qué es lo de que nos las tierras pasa? raras. Y la primera, y a propósito del comentario de la Rocío, la primera indicación de SQM Lithium Ventures es invirtamos en Chile, invirtamos en Antofagasta, porque la operación de SQM ocurre fuertemente en Antofagasta. Y cuando inviertes, y aquí al otro lado de la mesa, cuando inviertes como un inversionista, tienes que tener cuidado de a quién te debes como inversionista, a quién es tu LP arriba. Por lo tanto, no puedes invertir con una connotación solo de forma, también de fondo. Esto es un fondo de capital de riesgo corporativo, donde hacer pruebas que funcione o que funcione y se pierde la plata no es el objetivo de un fondo de capital de riesgo. Y lo que nos ha pasado en los 2 años, llevamos 9 inversiones, lo dije al principio, 9 inversiones, 3 en Estados Unidos, 3 en Europa, 2 en Reino Unido, una en Australia, una chilena, no porque no queremos invertir en Chile, es porque lamentablemente creo que nos falta como ecosistema lograr llegar a un nivel desde el punto de vista de las empresas para poder acceder a las condiciones o al riesgo que implica para un inversionista de cualquier parte del mundo invertir en una empresa. Entonces tenemos que trabajar en eso. Es ahí donde está, yo creo, hoy día el desafío de estar en Chile. Es lograr que las empresas logren pasar esa barrera y sean invertibles por cualquier empresa del mundo. Y no una o dos o tres, todas las empresas. O sea, pasan 3.000 por startup, han pasado más de 3.000 por Startup Chile. Son generaciones de 200 empresas cada año. ¿Cuántas de esas se nos vienen a la cabeza porque son casos de resolver problemáticas a nivel global? No de levantamiento de capital y no de unicornio, de resolver problemáticas a nivel global. Yo debería estar inundada de empresas chilenas que quieran resolver problemáticas vinculadas al litio. Y resulta que la investigación y el desarrollo ocurre en las universidades, la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte, las universidades en Concepción. Pero esa inteligencia queda anclada o enclaustrada en el estado de I más D. No sale al mercado a resolver una problemática de mercado. No se convierte en empresa. La tecnología es muy interesante, pero los fondos de capital de riesgo o los corporate venture capital no necesariamente invierten en tecnología, invierten en negocios tecnológicos de base científica y tecnológica. Pero si no tienes un negocio, es poco probable que alguien invierta en ti. Y es ahí donde creo que estamos todavía al debe. Oye, muchas gracias. Nos Oye, vemos. perdón, yo sé que yo estoy Ya, desde dentro, pero muy brevemente, porque Javiera. han habido varias cosas interesantes y me gustaría hacer un doble clic a lo que decía tú, Horacio, también. No solo startups que quizás no les va bien y finalmente van y fundan otra startup como el caso de Runway, sino que también cuando se van a los corporativos, inyectan ese ADN dentro del corporativo, o cuando se van a invertir, o sea, realmente las externalidades positivas que ha tenido en este caso Startup Chile también es tremenda desde esa perspectiva y cómo podemos también, y vamos a tratar de visibilizar también esos casos de éxito más allá de la startup que con su misma startup le va bien, bueno, ¿qué pasa cuando no? Y lo increíble que igual se genera cuando no y cuando pasan a ocupar otros roles dentro del ecosistema. Y ya, me voy a quedar con eso. Oye, yo voy a interrumpir, Sí, perdón, perdón, un pienso segundo, juro por Dios, porque no me hice cargo del comentario de la Rocío y creo que es importante hacerse cargo también. Yo estoy hoy día de los corporativos, que los corporativos no se hacen cargo, que son muy tradicionales. Y en efecto, los corporativos son tradicionales y son convencionales. Y en efecto, Somos. somos, o sea, SQM, la primera empresa más convencional y tradicional. Pero que logro es cuando un corporativo reconoce que hay una ventana de oportunidad y que la innovación y la tecnología incorporada dentro de tu compañía puede permitir la siguiente ola de grandes negocios vinculados a tu propia compañía. Cuando una compañía como SQM reconoce que la ventana de oportunidad vinculada al litio/electromovilidad se va a acabar en 5, 10, 15, en lo que sea, pero se va a acabar y que tenemos que estar preparados para la siguiente ola, es parte de cómo las compañías empiezan a darle vuelta a lograr incorporar la tecnología o la innovación, que puede sonar más blando, dentro de las compañías. En SQM yo no hago innovación, me matan los que hacen innovación si me escuchan decir que yo hago innovación, porque los que hacen innovación están en el laboratorio, con la pipeta, armando el carbonato de litio o el hidróxido de litio que va directo a tu batería, a tu auto, a tu celular. Lo que yo hago es corporate venture capital, que al final se ancla de la innovación y la tecnología para crear nuevos negocios tecnológicos. Y es ahí como cada corporativo convencional y tradicional es capaz de adaptarse
a la ola de la innovación. Y eso es lo mágico. Ahora, eso no es de un día para otro, porque el gerente general primero que está en contra de eso, porque ataca a los bonos, ataca a la estructura de cambio que implica dentro de las compañías. Entonces es muy difícil. Y para allá vamos caminando. Bueno, oye, yo quiero agradecerles, habíamos comprometido a terminar a las 12:20 porque algunos de los alumnos tienen clase en el módulo siguiente. Todos ustedes invitados a un café aquí al lado, aquí en el showroom, por aquí se sale, eh, al tiro. Y agradecerles muy especialmente Javier Aranea, Horacio Melo, Rocía Fonseca, Ángeles Romo. Un gran aplauso para ustedes, muchas gracias por venir. Ah, oye, a los alumnos interesados en el tema de emprendimiento, escaneen ese código QR, porque a los que escanean ese código QR los vamos a estar invitando a charlas cuando vengan emprendedores.